Buenos días, buenas tardes o buenas noches para quienes nos estén oyendo. Mi nombre es Federico Cereceto. Estoy aquí junto con mi compañero y amigo de competencia, Lucio Anisoto. Hoy vamos a dar en esta clínica de juzgamiento el módulo uno, la clínica número 5, la cual tenemos las combinaciones de líneas, loops y roles y elementos rotacionales, las cuales vamos a dar a continuación. Bueno, vamos a arrancar con los Humpy Bumps o Humpy Bumps A45, o también como lo solemos llamar paralelas. Bueno, para empezar, cabe aclarar que los radios de entrada y salida de la maniobra pueden ser distintos del radio que hacemos para volver ya sea a 90 o a 45. Eso sí, el medio loop que hacemos debe mantener un radio constante y se van a aplicar todas las reglas de juzgamiento de los loops que ya vimos en las clínicas anteriores. Las líneas, ya sea ascendente o descendente o a 45, subiendo o bajando, pueden ser de distinto largo y podemos salir y entrar a distintas alturas. Y todos los elementos de roles, ya sean líneas a 90 o a 45, tienen que estar centrados dentro de las patas y se va a hacer un descuento de 1 a 4 puntos según la regla de la longitud de las líneas que vimos en la clínica número 4, si no mal recuerdo. Y vamos a Correcto. tener medio punto por cada 5 grados de desviación de alabeos. Bueno, tenemos los medios 8 cubanos y medios 8 cubanos reversos. Como las que, como vimos en la diapositiva anterior, se juegan como combinación de líneas y loops. El radio del 5 octavos de loops también podrá diferir con el radio de entrada o de salida respectivamente. El 5 octavos de loop también deberá de mantener un radio constante. En sí también se aplican todas las reglas del loop. La altura de la entrada y de la salida también puede ser diferente en sí. Todos los elementos de rol en las líneas de 45 grados deben estar centradas, si no, vamos a tener de -1 a -4 puntos, según la regla de la longitud. Y en el caso de los labios, podemos llegar a tener hasta medio punto por cada 5 grados de desviación. Si hay elementos de rol en la entrada o en la salida, sí no debe haber una línea visible, también en el inicio o en el final del loop y el rol. Tal llegado el caso, puede ser -2, se puede contar -2 puntos. Si puede llegar a una línea visible y llegado al caso, se puede llegar a distinguir como dos, si el juez puede llegar a distinguir como dos maniobras separadas, puede ser cero, respectivamente. Bueno, vamos a seguir con los 5 octavos de loops, o como le sabemos decir, gota. Bueno, podemos, como vimos en las anteriores, el radio del 5 octavo loop puede diferir de los radios de entrada y salida de la maniobra. Eso no tiene un descuento de puntos. Sí, el radio del 5 octavo loop debe ser constante y se aplican los mismos criterios de jugamiento de los looping. La altura de entrada y salida puede ser diferente. Medio punto por cada 5 grados de alabeo que el avión difiera. Y todos los eventos de rol en las líneas verticales de 45 deben estar centrados, excepto posterior a un spin. En el caso de no haber un spin, se hace un descuento de -1 a 4 puntos según la regla de la longitud de las líneas que ya vimos en las clínicas anteriores. Bueno, P-loops, o la P como la conocemos tradicionalmente. Como mencionamos anteriormente, se juegan como combinación también de líneas y loops. El radio de 3/4 de loop también difiere con el radio de entrada o salida, respectivamente. El 3/4 de loop también debe mantener en sí un radio constante. Se aplican también todas las reglas del loop mencionadas anteriormente. Los elementos de rol en los ápices de luz centrados pueden llegar a descontarse cada medio punto por cada 5 grados de deviación desde el ápice en sí del loop. La altura de entrada y salida en sí puede ser diferente y puede variar, como vimos en los anteriores. Eh, los elementos de rol en las líneas verticales deben estar centrados en sí también. Desvían puede ser desde -1 hasta -4 puntos de resto. Y después en los alabeos también. Mismo caso como los anteriores, podemos llegar hasta medio punto por cada 5 grados de desviación. Si hay elementos de rol en la entrada o en la salida, en sí no tiene que haber una línea visible entre el inicio y el final del loop y el rol. Puede haber
dos puntos menos si llega a haber una línea visible, y lo mismo si a discreción del juez llega a haber dos maniobras separadas entre ellas, se puede considerar cero la maniobra. Ok. Vamos a los P-loops reversos. Bueno, se aplican todas las reglas o criterios de juzgamiento de los loops para los radios de los mismos. Los radios de los loops parciales que son consecutivos deben ser iguales y hay un punto si hay diferencia. En este caso, si vemos, por ejemplo, la primera maniobra que tenemos arriba a la derecha, nosotros tenemos que entrar a 90, llamamos, tenemos que hacer un loop manteniendo el radio, llegar a 90 y empezar a picar. Esos dos loops que son consecutivos deben tener el mismo radio y se va a descontar un punto si hay diferencia. Si hay líneas entre los loops parciales consecutivos, son 2 puntos como mínimo. Como dijimos, llegamos, en este caso venimos llamando, llegamos a 90 y apenas el avión llega a 90 tenemos que empezar a picar, no tenemos que dejar una trayectoria recta y después empezar. Si hay una trayectoria, son 2 puntos como mínimo. Los elementos de rol en los ápices deben estar centrados, lo mismo que aplicamos anteriormente. La altura de entrada y salida puede ser diferente, no hace falta explicar mucho. Todos los elementos de rol en las líneas verticales deben estar centrados, -1 a -4 puntos, según la regla de longitud de línea ya explicada. Si hay elementos de rol en la entrada o en la salida, no va a haber líneas visibles entre el inicio y el final del loop y el rol. -2 puntos si hay una línea visible, o puede ser cero a discreción del juez si se percibe como dos maniobras. Si tenemos un rol en dos tiempos y después tenemos que empezar el loop y hay una línea recta entre terminado el rol en dos tiempos y empezado el loop, se descuenta 2 puntos. Y si hay una trayectoria muy larga y se ve como dos maniobras, el juez lo puede colocar como cero. En este caso, bueno, es lo mismo, lo Diga, mismo. diga, sí, sí. No, tener en cuenta en el cambio de trayectoria Sí, que un fuselaje, o sea, siempre para tener en cuenta que mucha gente lo hable y lo comente y demás, que en el cambio de trayectoria, el mantener, digamos, el trazar ese recto, cada un fuselaje generalmente se va restando cada un punto o mínimo, bueno, en parte de los dos. Bueno, los Q-loops. Mismo, como venimos hablando anteriormente, se juega como combinación también de líneas y loops. El radio del set octavos de loops podrá diferir con el radio de entrada o salida. El set octavos de loop también deberá mantener un radio constante. Se aplican también todas las reglas del loops. La altura de entrada y salida puede ser diferente, al igual que las anteriores. Todos los elementos del rol en las líneas de 45 grados deben estar centrados, si no, puede dar de -1 a -4 puntos, siguiendo la regla de longitud también. Los elementos de rol en los ápices de loop centrados pueden llegar a tener hasta medio punto por cada 5 grados de desviación en el ápice en sí del loop. Los alabeos, también medio punto por cada 5 grados de desviación mismo. Y si hay elementos de rol en la entrada o en la salida, no va a haber una línea visible entre el inicio y el final del loop y el rol. -2 puntos si hay una línea visible, podría ponerse cero a discreción del juez si se percibe como dos maniobras separadas. O sea, lo mismo que estamos viendo en las maniobras anteriores. exactamente. Vamos a los doble Humpy Bumps. Bueno, todos los radios no necesitan ser iguales, o sea que si tenemos un medio loop subiendo y un medio loop bajando, los radios entre ambos looping no tienen por qué ser iguales. Sí se van a aplicar las reglas de juzgamiento en los looping así, o sea, sí tiene que ser obviamente el mismo radio mientras que se está haciendo ese loop y todos los criterios de juzgamiento de los loops. Las líneas en estas figuras pueden ser diferentes, largos y como consecuencia de la altura, entrada y salida puede ser diferente. No hay mucho que aclarar ahí. Todos los elementos de rol en las líneas verticales deben estar centrados y se va a hacer un descuento de 1 a 4 puntos según la regla de longitud de las líneas ya vista. Y se va a hacer medio punto por cada 5 grados de alabeo que se logre percibir. Bueno, 1 1/4 de loop reverso. Bueno, en este caso también, como venimos viendo en las anteriores diapositivas, se juega como combinación de líneas y loops. Se aplican todas las reglas de loops por consecuencia. Los radios de los loop parciales consecutivos deben ser iguales, equitativos tanto de un lado como del otro.
eh, puedes llegar a ver menos un punto si hay una diferencia entre ellos. Sin líneas entre los loops parciales consecutivos, puede haber hasta menos 2 puntos como mínimo si llega a haber en el medio, en el trazo de los, perdón, de los 90 grados. Todos los elementos de rol en las líneas verticales deben estar centrados, si no por consecuente tenemos de -1 a -4 puntos, siguiendo la regla de la longitud de las líneas. Mismo caso aplica para los alabeos, medio punto por cada 5 grados de desviación. Y si hay elementos de rol en la entrada o en la salida, no va a haber una línea visible entre el inicio y final del loop y el rol, que va a haber -2 puntos y una línea visible. Podría ponerse cero descripción después y se percibe como dos maniobras separadas. Mismo caso que estamos viendo en las maniobras anteriores. Exactamente. Elementos rotacionales, que es la familia número 9. Los elementos rotacionales Correcto. incluyen roles con alerones, roles en tiempos, snap rolls y spin. Los elementos rotacionales son elementos que se agregan a las figuras bases extraídas de las familias 1, 5, 6, 7 y 8 del catálogo de Aresti. ¿Qué quiere decir esto? Que estas maniobras se suelen integrar dentro de las maniobras bases para generalmente aumentar su complejidad. Generalmente, o en realidad no generalmente, sino siempre, los roles se suelen mostrar con una flecha. Si tenemos una flecha con, en este caso, un 2 significa un rol en dos tiempos. Si tuviéramos, por ejemplo, en vez de un 2 tuviéramos un cuarto, significa que va a ser un cuarto rol. Los triángulos son snaps o snap rolls. En el caso de estar Ujú. cubiertos de rojo, son snap negativos. Y lo mismo, si tienen un número, generalmente indican cuánta cantidad de snaps o cuánto porcentaje de snap hay que hacer. Si tuviéramos un 3 cuartos, sería un 3 cuartos de snap y así. Ajá. Y en el caso de los spins, es una flecha, pero alargada hacia un costado, por decirlo de alguna manera. Claro. Si querés, volver a la anterior, por el tema de la flecha y eso que no confunde. En el caso de los snaps vamos a ver los triángulos representados como triángulos equiláteros y en el caso de los spin vamos a Exactamente. ver triángulos rectángulos diferenciados para que tengamos una diferencia entre lo que es los snaps y los spins en ese caso. Por consecuente, hay maniobras con spin que tienen snaps en su bajada. Bueno, comenzamos con los roles y roles en tiempos. Bueno, la velocidad del rolido debe ser constante. Si no, vamos a tener -1 punto por cada apreciación de la misma. La aeronave debe mantener el rumbo en el plano prescrito y la dirección del vuelo durante la rotación puede llegar a conllevar hasta medio punto cada 5 grados de deviación. La aeronave debe detenerse con precisión después del número de rotaciones indicados, si no sería medio punto por cada 5 grados que tiene por falta o exceso de rotación. Una rotación con un error de más de 90 grados es un cero. En los roles consecutivos no deberá haber pausa entre ellos. Cero sería, en todo caso, si esto llega a suceder. Los roles no consecutivos opuestos deben tener una pausa breve y mínima entre los roles. La ausencia de una pausa perceptible entre los elementos de la combinación se reduciría hasta en un punto. La velocidad de rotación entre dos elementos de rol puede ser diferentes sin tener una degradación en sí. O sea, ¿a qué nos lleva todo esto? Es que tenemos que saber que en los roles, si son constantes, de que comienza a que termina, tenemos solo un rol. Tenemos que comenzamos con las niveladas, hacemos el rol velocidad constante y terminamos las niveladas. No podemos comenzamos despacio, seguimos rápido toda la otra parte y finalizamos lento también para poder llegar a nivelar las alas y mantener ese vuelo recto nivelado que hicimos durante el comienzo, sino que tiene que ser velocidad constante en el rolido. Y después en los roles en tiempos y determinados lo mismo. Cuando nosotros comenzamos, por ejemplo, en un rol en un 2x4 la velocidad desde que comenzamos el rol hasta que paramos, un cuarto, 1x4, 2x4 siempre desde que comienza hasta que termina, misma velocidad en cada uno de los roles de los tiempos. Bueno, y una pequeña aclaración. En el caso, por ejemplo, si tuviéramos, como dice ahí, un rol hacia un lado y un rol hacia el otro, tiene que hacerse un rol, misma velocidad, manteniendo la altitud y terminando con las alas rectas y niveladas. Una pequeña pausa, no hace falta que sea una pata excesivamente larga, pero que se note que se frenó ese rol
Y el roll en este caso es el otro lado. Si tuviéramos un roll, un snap, lo que sea, tiene que haber una mínima pausa para aclarar que se frenó ese elemento rotacional. Correcto, para diferenciar. Exactamente. Bueno, seguimos con los roles y roles en tiempos. No hay paradas en los roles consecutivos. Cero si se puede considerar un rol en tiempos. Tenemos un rol y medio consecutivo, tenemos que seguirlo. Si hay por algún motivo hicimos un rol, lo frenamos e hicimos medio rol, son dos maniobras completamente distintas, por tanto se lo consideraría cero. En los roles en tiempos, la velocidad de roleo de los segmentos rolados debe ser constante con respecto al segmento de rol ejecutado previamente. Cualquier variación visible de velocidad de roleo entre un segmento con el siguiente o dentro del mismo segmento será penalizada con un punto por cada ocasión. ¿Qué quiere decir? Como aclaró mi compañero, si nosotros tuviéramos un 2x4, tenemos dos segmentos de rol. Un tiempo, dos tiempos. Bien, la velocidad de rol dentro de este segmento tiene que ser de la misma velocidad y el siguiente segmento tiene que ser a la misma velocidad que fue el anterior y constante igualmente la velocidad. Si hay una variación en cualquiera de las dos ocasiones, hay un punto por cada una de esas variaciones. Las pausas deben ser de igual duración. Una variación visible en la duración de las pausas se reduce en un punto. Los errores de exceso o falta de rotación en cada pausa se descuenta con medio punto por cada 5 grados. Lo mismo caso, 2 por 4. Un tiempo, dos tiempos. O vamos a hacerlo más específico, un cuatro tiempos. Las pausas entre cada segmento debe tener la misma duración para que se tiemble. Si nosotros hicimos la primera pata, el primer segmento y esperamos un segundo y en el segundo segmento esperamos 5, ahí se descontaría un punto, por dar un caso Exactamente. muy excesivo. Y después, si nosotros hicimos un tiempo y nos pasamos 5 grados, por cada 5 grados que nos pasemos o nos falten, va a haber medio punto de penalización. Y si se omite una pausa o es imperceptible, se califica con cero, en pocas palabras. No sé si hay alguna Correcto. aclaración. ¿No? Excelente. Bueno, importante. ¿Qué es un snap roll y cómo está formado? Bueno, en pocas palabras, en sí el snap roll se considera que es una maniobra de pérdida de alta velocidad. Es muy exigente estructuralmente, está formada por dos elementos principales. Uno es el pitch, el cual es una brusca aplicación de elevador provocando una entrada en pérdida de alta velocidad. Y la segunda es la autorrotación, que es la cual es una rotación sobre el eje longitudinal del avión, generalmente sobre el CG, debido a una diferencia de velocidad de flujo de aire de cada semiala, provocada principalmente por la aplicación del timón de dirección. Una semiala se adelanta y la otra se llega a atrasar. Esta nominación de rotación, en el caso del IMAC, en el IMAC, dentro del mundo del IMAC, tenemos que emplear lo que sean los alerones para poder realizar esa rotación y poder terminar por el simple hecho de que los aviones nuestros es muy difícil que entren en una pérdida de alta velocidad como serían los aviones reales, los aviones tripulados, por causa de las inercias que estos últimos tienen y la de nosotros, bueno, teniendo un peso mínimo al no poder escalar el aire básicamente, tenemos que aplicarlo en base a diversos flujos, en este caso aplicándolo en conjunto con alerón, elevador y timón, para poder realizar en sí todo lo que es el snap roll con el pitch y la autorrotación. De hecho. Bien. Snap rolls. Vamos a ver los criterios de juzgamiento. Tiene que haber un desplazamiento en el eje de cabeceo, el pitch, en la dirección correcta, positivo o negativo. Es servo si se observa que el pitch es en la dirección incorrecta. Si es un snap positivo, se queda con el elevador positivo. Si es negativo, con el elevador negativo. Creo que no hace falta aclarar mucho más. Si en algo de desplazamiento en el cabeceo pitch no puede haber una pérdida de alta velocidad y en consecuencia no puede haber un snap, es cero. ¿A qué quiere decir esto? Tiene que haber una buena marcación del pitch para que el avión entre en pérdida, aunque ya como dijo mi compañero, es raro que un avión de aeromodelismo llegue a entrar en pérdida de alta velocidad, pero hay casos en los que si se aplica muy poco elevador, hace lo que sería un snap roll volado, no como tal un snap roll correcto. Bien, se debe iniciar la autorotación. Es cero si no hay autorotación, si se ejecuta un rol volado o si se vuela como un rol de alerones. Cero si directamente no hay, o sea, si hay un quiebre de pitch y el avión no rota. Si se hace un snap roll volado, que como digo, en vez de hacer el avión
esto sobre el eje, el avión se desplaza generalmente del eje bastante, o si simplemente el avión hace un roll, es cero. El pitch y la autorrotación pueden ocurrir simultáneamente o secuencialmente. En el caso de ser secuencialmente, lo que primero ocurre es el quiebre de pitch y después la rotación en el eje de alerones. Y en el caso simultáneamente, ocurren ambas al mismo momento, pitch Exactamente. y autorrotación al mismo tiempo. Bueno. Aquí tenemos los ejemplos. La vista lateral en la realización de los snap roll. En el caso de secuencialmente, tenemos el pitch más la autorrotación, que tenemos un desplazamiento vertical. En este caso, bueno, siendo positivo, haríamos el mismo snap. Comenzamos en una altura y terminaríamos en una forma ascendente, manteniendo el vuelo nivelado. De la forma simultánea, pitch más autorrotación, haríamos el desplazamiento lateral, ambos al mismo tiempo, marcando el pitch y la autorrotación, comenzando en una línea de vuelo, cambiando en el momento donde hace el snap roll, haciendo esa curva que podemos ver eh, en la diapositiva, y mantendríamos el mismo nivel de vuelo sin haber cambiado esa altura, digamos, nada más. Y después, bueno, si no marcamos el pitch, eh, en sí el avión no entraría en pérdida o no haremos la autorrotación y bueno, como vemos ahí, Mm. el desplazamiento sería una línea ascendente o descendente en sí y no controlaría, digamos, al momento de hacer el snap, la altura, indiferente así, bueno, quedaría esa línea que queda ascendente y descendente. Exactamente. Cabe De aclarar hecho, o sea, que el avión generalmente suele tener un desplazamiento porque, como se dice, está en pérdida, por tanto, durante ese trayecto no tenemos lo que se supone control sobre la aeronave. En el caso de ser un snap roll volado, sí hay control porque la aeronave nunca llega a entrar en pérdida. correcto. Bueno, siguiendo con los snap rolls, cualquier rotación o roll observado antes del movimiento de cabeceo pitch requerido va a quitar medio punto cada 5 grados de dicha rotación. O sea, si ya sé que vamos a hacer un snap secuencial o consecutivo, si nosotros damos alerón antes de ese snap, es medio punto cada 5 grados. Salir temprano o tarde, o sea, quedarse corto, pasarse y aleronear hasta el final del snap es un error bastante común y en este caso se va a descontar medio punto cada 5 grados hasta la suma de la autorrotación. La cantidad de vueltas de snap debe ser descrita en la figura Aresti y va a ser medio punto por cada 5 grados de error que nos pasemos o nos quedemos cortos. ¿Esto qué quiere decir? Si nosotros tenemos un snap y medio, si nosotros nos quedamos cortos, nos pasamos, vamos a tener ya de por sí medio punto por cada 5 grados que nos pasemos y medio punto cada 5 grados que nosotros aleroneemos si es que lo llegamos a hacer. Si nosotros nos pasamos y lo dejamos ahí, el único descuento que vamos a tener va a ser por habernos pasado de ese snap o quedado corto, lo mismo. En el caso que el comienzo de la autorrotación se retrase un poco después de ocurrido el pitch, es posible que la aeronave dije una línea visible entre el pitch y el inicio de la autorrotación. Si esto ocurre, la maniobra debe ser cero. O sea, si el avión quiebra y tarda mucho en llegar a hacer la autorrotación, es cero porque es casi dos maniobras. Generalmente, cuando son secuenciales, es muy corto el lapso de tiempo entre que el avión quiebra y hace la autorrotación. No se aplica ninguna penalización por el desplazamiento de la línea o la realineación de la aeronave inmediatamente después de que complete la autorrotación. Como dije yo anteriormente, es una maniobra de pérdida. Es normal que el avión se desplace de la línea en la que iba volando porque no tenemos control sobre la No aeronave. tenemos control del mismo. Exactamente. Bueno, ante cualquier duda o consulta, comunicarse mediante el mail, que es argentinaImac@gmail, y mandar ahí las dudas que se puedan tener al respecto de este tema, al respecto de las maniobras, de los elementos rotacionales y de todo lo que hemos visto. Así que nada, muchísimas gracias y nos estamos Muchas viendo. gracias por ver. Muchísimas gracias por ver y nos vemos en la próxima. Listo.